La Edad Media en España se da en el periodo comprendido entre los siglos V y XV aproximadamente. Históricamente, estas fechas se relacionan con la reconquista de la península en el año 711 y la caída de Granada en 1492. El fin de esta época en la literatura se puede marcar con la primera edición de La Celestina de Fernando Rojas en 1499. La Edad Media recibe este nombre porque trata de un periodo entre el medio y podríamos decir oscuro entre lo que conocemos como el mundo clásico del Renacimiento. Se divide en dos partes: la Alta Edad Media hasta el siglo XIII, en donde encontraríamos su punto cumbre con las características más destacadas, y la Baja Edad Media, donde encontraremos el comienzo de un cambio en la sociedad y en algunos casos vemos cierta influencia renacentista. Estamos ante una sociedad teocéntrica, donde no se cuestionan las cosas y se les da un sentido divino. En esta etapa de la Edad Media se enfrenta el cristianismo frente al islamismo. Todo esto está ligado al tema de la Guerra Santa. Este teocentrismo tan acentuado tiene como consecuencia la aceptación de la muerte como algo positivo. Por consiguiente, esta desemboca en una falsa valentía. Es decir, aunque las hazañas no puedan parecer heroicas, debemos pensar que si morían era por Dios, así que tenían asegurada la felicidad eterna. La resignación a la voluntad de Dios provoca un retroceso en el mundo científico, ya que no se cuestiona el porqué de las cosas y todo conocimiento es considerado brujería. Hablamos de los diferentes tipos de entretenimiento y aficiones de la sociedad del momento: la diversión popular, es decir, aquella que iba destinada al pueblo bajo. En general, eran los juglares, hombres y mujeres que viajaban de pueblo en pueblo con la finalidad de divertir e informar. Entre las diversiones de la alta nobleza se destacan la caza y los torneos de justas. Estos últimos, a pesar de considerarse como una preparación para la guerra, era el entretenimiento más común de la época. La mujer era vista como un ser maligno e incomprensible para el hombre. Esto era debido a que se les acusaba de inducir al hombre al pecado, el cual se libraba de toda responsabilidad. La única mujer respetada y adorada era la Virgen. Según ellos, estaba dotada de las mejores virtudes. Las únicas mujeres con personalidad jurídica eran las casadas. También existía el derecho de pernada, en el cual el señor tenía el derecho de ser el primer hombre de la dama antes que el esposo. Las primeras personas en practicar la medicina eran las mujeres herbolarias, que se dedicaban a utilizar los poderes curativos de las plantas. La mayoría de ellas fueron quemadas en la hoguera acusadas de brujería. La literatura española comienza con poemas en la lengua romance castellano. Recordemos que en el Imperio Romano la unidad lingüística la constituía el latín. Después de la caída del Imperio Romano, las regiones fueron modificando sus lenguas, evolucionando y avanzando según influencia de los pueblos primitivos. La lengua de los invasores, con las características propias de cada zona, originaron las lenguas del latín vulgar, entre las que se encuentran el castellano, el portugués, el francés, el catalán, el provenzal, el sardo, el italiano y el romano, llamadas lenguas romance.